Muy buenos días, amados hermanos y apreciables amigos todos. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimida le da la más cordial bienvenida y le invita a ponerse en pie para cantar la doxología. Invitamos a tener la lectura bíblica y la oración de inicio con el pastor Samuel Villavicencio. Les invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, para leer los versículos del 5 al 10. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 5, leer el 6 y terminamos juntos en el 10. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 10. Amén. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber nuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. No me pesa, aunque no se lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Juntos el 10. Porque la naturaleza es en ese Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar juntos, reunidos como tu iglesia, congregados en tu nombre, tu día. Señor, su palabra dice que debemos de orar por todas las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por aquellos presidentes, por personas que están en autoridad en todos los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Señor, oramos porque ellos puedan conocer la verdad y mediante este conocimiento, ahora sí, puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Su palabra dice que usted llevó las enfermedades en la cruz. Señor, oramos por todos los hermanos y hermanas que están enfermos, atribulados,
Oramos por la hermana Gina Velarde, que conoce su situación. Oramos también por su hermana mayor, que está también en condiciones especiales de salud. Oramos que su mano de gracia también esté sobre ella, proveyendo la sanidad que ella necesita. Oramos también por mi esposa, que usted le está dando una recuperación de acuerdo a su voluntad y lo que usted empieza lo termina. Oramos también por la felicidad que ha dado al hogar de nuestro hermano Cristian con su segunda bebé. De la misma manera oramos por el hermano Felipe García, que también está en su franca recuperación después de su operación. Oramos también por el hermano Cristian Benítez. Usted continúe fortaleciendo su vida, su alma, su corazón, su hogar. Que conoce la situación que le está atravesando. Y oramos para que en su fortaleza lo mantengas fiel hacia ti, Señor. Oramos también, Padre, por tu iglesia, por este mundo, por la situación que estamos atravesando y por las noticias que tenemos en un futuro muy cercano que no son halagadoras respecto al clima del mundo y a la situación que estamos por empezar en nuestro país, en el Ecuador. Oramos para que usted esté proveyendo todo lo que sus hijos y toda la humanidad necesita, salvación de sus almas. Y Señor, continuamos orando para que usted continúe con nosotros, guiándonos y dirigiendo, y siendo el presidente, el invitado de honor en esta mañana. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y en este día, que es el día del Señor, todos juntos podemos adorarle. Y hagámoslo con el libro número 27, que lleva como título El placer de mi alma. Consolación.
existe para proclamar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, haciendo discípulos hasta que alcancemos la madurez en Cristo e inspirándonos en una vida de obediencia en la palabra y fortalecidos por el Espíritu Santo. Esperamos la segunda gloriosa venida y nos impulsa a vivir una vida santa y de servicio fiel. Nos complace crecer juntos en el amor del Señor y que la gracia de Dios sea en cada uno de ustedes. Puesto de pies, alabemos y adoremos al Señor con la siguiente alabanza, que lleva como título: Hoy te vengo a bendecir. Creo que es motivo de bendecir a Dios en este día. Y hagámoslo todo con un corazón agradecido por lo que Él sigue haciendo y seguirá haciendo. cuando le podemos adorar al Hijo con nuestra mente, nuestro corazón y con nuestra alma.
y de esa manera pues Él atrae nuestro corazón hacia Él. Por eso en esta mañana cantamos también esta alabanza con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Atrae el corazón. Bendecir el nombre del Señor. ¿Se sintió enamorado de Dios? Amén, ¿verdad? Y este Dios es un Dios de amor.
Y en esa misma posición vamos a recibir el mensaje de Dios que nos trae y nos permite que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para escuchar, obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgo con el tema el dolor. ¿El dolor copa de veneno o copa de medicina? Escuchemos con atención y reverencia. Pueden tomar sus asientos. Este es uno de los mensajes que en homilética se denomina de asunto. No he predicado muchos mensajes de asunto en este templo, pero vamos a predicar en esta mañana, según la homilética, un mensaje de asunto. ¿Y qué significa esto? Que usted tiene que poner asunto. Si no pone asunto, pierde el hilo, como se diría, de lo que vamos a predicar. Así que, por favor, este es un sermón de asunto. No es igual a los demás que hemos predicado. Bueno, el dolor puede ser una copa de veneno, como también puede ser una copa de medicina. Y permítanme empezar leyendo la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, y voy a leer el versículo 10. Amén. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, yo voy a leer también este mismo versículo en una Biblia que se denomina lenguaje actual. Y escuchen lo que dice la versión lenguaje actual del mismo versículo. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Traducción lenguaje actual. Bueno, voy a implementar a manera de introducción una historia que me encontré por ahí de un joven de 23 años. Solo voy a nombrar su edad, no el nombre ni la ciudad. Y voy a utilizar este artículo que me encontré y se lo voy a leer y lo voy a usar en este sermón como introducción. Así que pongan mucho asunto. Un joven de 23 años tiene una condición médica muy extraña y súper rara llamada insensibilidad congénita al dolor. Esta condición es tan rara que solo unos pocos cientos de personas en la población mundial la tienen. Y la pregunta que surge es, ¿qué es la insensibilidad congénita al dolor? ¿Qué es eso? Bueno, es una condición médica que no permite ningún dolor físico. Quien tiene esta condición puede quemarse la mano o pasar por alguna cirugía intensa sin anestesia y no sentir dolor ni molestias de ningún tipo. Cuando supe por primera vez acerca de esta condición, mi primer pensamiento fue: ¡wow! ¡Qué bendición! No sentir dolor. Tal vez usted está pensando lo mismo. Pero veamos el otro lado. ¿El dolor es desgracia? Puede que el otro lado sea que el dolor sea desgracia. Por eso tememos a la muerte por lo dolorosa que es. El dolor trae sentimientos de inseguridad, preocupación y miedo. Qué maravilloso sería entonces no sentir dolor. Lo que es interesante es que este joven
y casi todos los que tienen esta condición de insensibilidad al dolor piensan que su condición es una maldición. En el caso de este joven que les acabo de mencionar, cuando tenía 5 años, se mordió la mitad de la lengua sin ninguna respuesta de dolor. Unos años más tarde, en su cumpleaños, saltó de las escaleras y se rompió un pie. Cubrió su pie hinchado con cinta adhesiva y se puso una bota para seguir jugando. En un artículo dice este joven lo siguiente: la gente supone que no sentir dolor es algo increíble y que le hace a uno como superhumano. Pero para las personas con mi condición, dice el joven, es exactamente lo contrario. Nos encantaría saber qué significa el dolor y cómo se siente el dolor. Sin el dolor, la vida se llena de desafíos. Otro dato sorprendente es que la mayoría de los hombres que tienen esta condición no llegan a los 30 años de edad porque terminan lastimándose fatalmente. La pregunta que usted se estará haciendo en este momento es el dolor totalmente bueno? Muchos de nosotros, o quizás todos, vemos el dolor como algo negativo. Como ya mencioné, el dolor insoportable es una fuente de profundo miedo, preocupación e inseguridad. Incluso en este momento, algunos de nosotros estamos sufriendo de algún dolor. No solo estoy hablando de dolor físico. Algunos están sufriendo de dolores emocionales. Sintiendo el dolor podría ser de un corazón roto. El dolor emocional de la depresión, de la inseguridad, la pérdida de su trabajo, la preocupación, el miedo, la vergüenza, la culpa, dolor emocional como la soledad. Algunos están sufriendo de dolores psicológicos, mentales, sintiendo el dolor de la confusión sobre lo que Dios está haciendo en sus vidas, preguntándose por qué Dios está permitiendo el dolor en mi vida. Algunos están atormentados por recuerdos de dolor o de remordimientos. Algunos están sufriendo por la incertidumbre del futuro. Otros están sufriendo de dolores espirituales, sintiendo el dolor del vacío, la falta de sentido, la falta de propósito y la satisfacción en la vida. Algunos quizás han gritado: por favor, no más. Ya no quiero seguir más. Viendo todo el dolor y la tragedia de nuestras propias vidas y a nuestro alrededor, la pregunta que persiste es: ¿cómo podemos decir que el dolor no es una maldición? Algo está muy raro. Las personas como el joven de la ilustración desean sentir el dolor para seguir viviendo y sentirse vivo, mientras que otros se sienten el dolor, desean terminarlo con la muerte. Los que no sienten el dolor lo desean para poder seguir viviendo, mientras que los que sufren del dolor desean terminarlo aún a través de la muerte. Hermanos, ¿no les parece muy raro?
¿Por qué existe esta ironía tan paradójica con el concepto del dolor? ¿Cómo puede el dolor ser capaz de dar, preservar vida y destruirla al mismo tiempo? ¿Cómo puede el dolor ser una bendición y una maldición al mismo tiempo? ¿Cómo puede el dolor ser veneno y medicina al mismo tiempo? Creo que la respuesta bíblica es lo siguiente. La razón por la cual el dolor puede ser tanto bendición como una maldición es porque el dolor fue parte de la creación buena de Dios, pero se hizo insoportable cuando el pecado corrompió a la humanidad. Muy bien, de pronto estás pensando que, espera un momento, Dios creó el dolor antes que Adán y Eva desobedecieran. Dios creó el dolor antes que Adán y Eva desobedecieran. ¿No fue que el dolor entró después de la desobediencia? ¿No fue un producto del pecado? Son preguntas que tenemos que dar respuesta a la luz de la Biblia. Veamos lo que dice la palabra de Dios y empecemos por donde debemos empezar. Génesis capítulo 3. Voy a leer el versículo 16. Vamos a hacer un pequeño análisis de este versículo 16 y no pierda el hilo, si no se pierde el asunto. Bueno, en Génesis 3:16 dice lo siguiente: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muy bien, entonces yo voy a leer este mismo versículo para hacerlo más sencillo de interpretarlo en la versión Reina Valera actualizada. Si alguno la tiene, se podrá dar cuenta. Este versículo en la Reina Valera actualizada dice lo siguiente: a la mujer dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Así dice en la Reina Valera actualizada. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En la Reina Valera del 60 dice, multiplicaré en gran manera tus dolores, y en la Reina Valera actualizada dice, aumentaré mucho tu sufrimiento. Bueno, ¿qué dice Dios? Dios dice, te daré dolor en el parto. No, eso no está diciendo Dios. Lo que está diciendo Dios es, multiplicaré en gran manera tu dolor en el parto. Ponga mucha atención. ¿Qué está implicando aquí la palabra multiplicar? Algunas versiones traducen esta palabra multiplicar en aumentar, como le acabé de leer la Reina Valera de actualizada. Aumentar. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decirles? Multiplicar está implicando que el dolor ya había existido antes de que Dios los castigara a Adán y Eva. Es decir, antes de su caída, solo que no era un dolor insoportable como el que todas las mujeres hoy experimentan. El dolor se hizo insoportable después de la desobediencia de Adán. Una sola evidencia, usted dirá, no es suficiente. Bueno, vamos a ver otra evidencia más. Ahora vamos a ver la maldición de Dios hacia el hombre. Génesis 3, 17 al 19.
vamos a dar otra evidencia más. Todas tienen que ser bíblicas. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Y yo hago una pregunta: ¿cuál es la palabra que se repite 5 veces en estos versículos? Y esa es la palabra comer. En el versículo 17, 3 veces, en el 18, 1 y en el 19, 1. Entonces aquí tenemos 5 veces la palabra comer. Muy bien, Adán y Eva empezaron a comer, y aquí va la pregunta: ¿antes de pecar o después de pecar? ¿Adán y Eva empezaron a comer antes o después de pecar? Antes de pecar. Así es, vamos a leer el versículo Génesis 2, 16. Génesis 2, 16. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto, que dice, podrás comer. O sea, ya está autorizado antes de la caída a comer. Dios le dice que podía comer de cualquier árbol a excepción de uno. ¿Por qué tenía que comer? Y la respuesta lógica es porque tenía hambre, pues. Tenía que comer. El dolor del hambre ya estaba presente en el jardín del Edén, hermanos, antes del pecado. Solo que este dolor fue mínimo debido a la abundancia de comida que tenía el hombre en el huerto. Cuando Adán desobedeció a Dios, trabajar para comer se volvió un dolor insoportable. ¿Se dan cuenta? El dolor era parte de la buena creación de Dios, pero se volvió insoportable cuando el pecado nos corrompió. Por lo tanto, otra vez la razón por la cual el dolor puede ser tanto una bendición como una maldición es porque el dolor fue parte de la creación buena de Dios, pero se hizo insoportable cuando el pecado corrompió a la humanidad. Hermanos, tenemos que entender que el dolor y el sufrimiento pueden ser buenos e importantes para nuestra vida cristiana. Entendamos que el dolor y el sufrimiento pueden ser buenos e importantes para nuestra vida cristiana. ¿Por qué esto no es esto nos ayuda a entender a Dios y que Él está usando nuestros dolores y sufrimientos para santificarnos y darnos vida? Esta es la razón por la cual Pablo dijo en 2 Corintios 7:10, que es la cita que tenemos, que leímos al comienzo, la segunda carta de Pablo a los Corintios 7, voy a leer el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice el versículo: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, se refiere a la tristeza de nuestros pecados que producen un cambio en nuestra conducta. Mucha gente se entristece solo por los efectos de sus pecados o por haber sido descubiertos. Entonces eso se llama tristeza del mundo. Compara el remordimiento de Pedro
con el remordimiento de Pedro y posterior arrepentimiento, con la amargura y no arrepentimiento y suicidio de Judas, ambos negaron a Cristo. Pedro lo negó 3 veces en el patio del sumo sacerdote. No, yo no lo conozco. Tú andabas con él porque hasta tu forma de hablar te delata. No, yo no lo conozco. Lo niega Pedro 3 veces a su amado maestro. Uno se arrepiente, que es Pedro, y fue restaurado a la fe y al servicio. Y el otro, en lugar de arrepentirse después de que Jesús le da algunas oportunidades para arrepentirse, Judas jamás se arrepintió y se quitó la vida. Se quitó la vida. No solo eso. Miremos ahora a Jesús con respecto al dolor. Jesús, como Dios Todopoderoso, pudo deshacerse de la existencia del dolor y del sufrimiento porque tenía el poder para hacerlo. Pero ¿qué hizo Jesús? En vez de deshacer la existencia del dolor y de los sufrimientos, Jesús abrazó la cruz, abrazó el dolor, abrazó el sufrimiento. ¿Para qué? Para producir vida, vida nueva, vida eterna. Isaías, hablando de Jesús, dice lo siguiente en Isaías 53:5. Isaías 53:5. Antiguo Testamento. Amén. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, hermanos, en palabras simples, el dolor de Dios produjo nuestra vida eterna. Existe una enseñanza falsa que es proclamada en muchas partes y que lamentablemente aquí en el Ecuador también se está inoculando. Viene del Evangelio de la prosperidad y es muy siniestra porque casi suena verdadera. Y escuchen bien, la falsa enseñanza dice esto: Jesús sufrió en la cruz por nosotros para que nosotros no tuviéramos que sufrir en la tierra. Y se la voy a repetir. Esta falsa enseñanza del Evangelio de la prosperidad que se está inoculando en el mundo y especialmente en nuestro país también. La falsa enseñanza dice esto: Jesús sufrió en la cruz por nosotros para que nosotros no tuviéramos que sufrir en la tierra. Si esta enseñanza es cierta, entonces los primeros beneficiarios de esta doctrina, de esta enseñanza, deberían de haber sido sus apóstoles, ¿no les parece? Sus apóstoles serían los beneficiarios de esta enseñanza. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó con los 12 apóstoles? Solo voy a nombrar unos 2 o 3, nada más. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo porque él pidió hacerlo de esa manera porque no se creía ser digno de ser crucificado como su maestro, y lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. ¿Se salvó del dolor Pedro? No se salvó. Pablo, en Roma lo decapitaron, le cortaron la cabeza. ¿Se salvó del dolor? Santiago fue apedreado y golpeado hasta la muerte. Miren el destino de los discípulos y cómo contrarrestamos esta doctrina de la prosperidad.
murieron con mucho dolor, exceptuando uno. ¿Cuál? Juan. Muy bien. Juan, porque ahí se cumple lo que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que los días se alarguen en la tierra. Juan se hizo cargo de la madre de Jesús. Y eso no le permitió que muriera igual que los demás, porque sus días se alargaron en esta tierra. Jóvenes, si ustedes quieren alargar sus días en esta tierra, tienen que honrar, respetar y obedecer a su padre. Me parece que quienes proclaman esta enseñanza falsa creen que Jesús no sufrió ni murió por sus apóstoles entonces. Hermanos, si no vemos cómo el dolor y el sufrimiento pueden ser usados por Dios para bien de nuestras vidas, será fácil culpar a Dios, rechazarlo y posiblemente morir en amargura. Si pensamos que el dolor es completamente un producto del pecado y totalmente una maldición, sería difícil entender cuando Santiago dice en su primer capítulo, versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en una, en dos, en diversas pruebas. Tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas. O cuando David dice en el Salmo 119, 71: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Bueno es para mí ser afligido, dice David, para que aprenda tus estatutos. O cuando Pablo dijo a los hermanos en Filipos, en Filipenses 1, 29 y 30, ¿qué fue lo que Pablo, dirigiendo esta carta a los hermanos en Filipos, les dijo en el primer capítulo? Voy a leer versículos 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, ¿qué cosa? No solo que creáis en Él, sino también, ¿qué cosa? Que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, el mismo conflicto que habemos visto en Pablo, y ahora oís que hay en mí, dice Pablo. Pablo consideró un privilegio sufrir por Cristo. Por naturaleza no consideramos el sufrimiento como un privilegio, y es lógico. Pero cuando sufrimos por representar con fidelidad, con honestidad, con integridad, sin adulterar el Evangelio, sufrimos por Cristo, nuestro mensaje y nuestro ejemplo influye a otros para bien. Y permítanme leer Hechos capítulo 5, vamos a Hechos capítulo 5, y permítanme unas palabras introductorias, el contexto de los versículos que vamos a leer. Hechos capítulo 5, voy a darles unas palabras del contexto de lo que vamos a leer. Miren, los rápidos avances de la iglesia y la estima que ante la población había adquirido los apóstoles provocaron una fuerte reacción de parte del Sanedrín. Estaban envidiosos, celosos, como los apóstoles habían tenido un gran avance en la evangelización
y ellos estaban celosos. El Sanedrín les había ordenado a Pedro y a Juan estrictamente que no enseñaran en el nombre de Jesús, y ellos estaban desobedeciendo la orden públicamente. Y bueno, vamos a Hechos 5, 40 al 42. ¿Ya estamos ahí? Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, se refiere a Jesús, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Alguna vez ha pensado que la predicación es una bendición, algo digno de nuestro regocijo? ¿Alguna vez usted ha estado repartiendo una volante y de repente se la arrugan y hacen una bola y se la tiran en la cara? ¿Qué siente? ¿Desánimo? Debe de sentir gozo por sufrir afrenta por el nombre de Jesús. Eso nos pasó muchas veces a nosotros cuando estábamos en el Templo Alianza. Y llevábamos a los adolescentes por la calle 9 de octubre a repartir volantes y tratados para la campaña. Pero no menos de 3 o 4 veces recibíamos las volantes y los tratados de regreso como balas en nuestro rostro. ¿Qué hacíamos? Las recogíamos, las extendíamos, las planchábamos y se las dábamos a otro que quería recibirla. Esta tortura que Pedro y Juan soportaron fue la primera que algunos de los apóstoles sufrieron en su fe. Estos hombres sabían cómo Jesús sufrió y alabaron a Dios porque les permitió sufrir persecución como su Señor. Si debido a su fe les escarnecen o persiguen, no se debe que esté haciendo algo malo. Considérese digno de padecer afrenta por causa del nombre de Dios. Y aquí viene una pregunta final. ¿Tendrá algún beneficio el sufrimiento? ¿Tendrá algún beneficio el sufrimiento? Solo le voy a nombrar 4. Hay muchos, pero solo le voy a nombrar 4 por el tiempo. En primer lugar, uno de los beneficios del sufrimiento es: desvía nuestros ojos de las comodidades terrenales. Desvía nuestros ojos de las comodidades terrenales. Otro beneficio del sufrimiento: desarraiga a los creyentes superficiales. Pone en manifiesto quién realmente es un cristiano. 3. Fortalece la fe de aquellos que sí persisten. Fortalece la fe de aquellos que sí persisten. Y un último beneficio de los sufrimientos es: sirve de ejemplo para aquellos que puedan seguirnos, para aquellos que nos ven. Sirve de ejemplo. Cuando sufrimos por nuestra fe, no significa que hemos hecho algo equivocado. Es todo lo contrario. Confirma que hemos sido fieles. Permita que el sufrimiento
construya su carácter, no se resienta ni se desanime. Pablo sufrió a lo largo de su vida por difundir las buenas nuevas de salvación. Como los filipenses, nuestra lucha es contra las fuerzas de maldad que tratan de desacreditar el mensaje del Salvador Jesucristo. Todos los creyentes verdaderos estamos juntos en esta lucha, unidos en contra del mismo enemigo y por la misma causa, la causa del Evangelio en la tierra. Que el pecador sufra no es difícil de explicar, ya que la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero que alguien que se entrega al Señor y trata de servirle con todo el corazón pase por tragedias, pérdidas irreparables, no es fácil de entender, mucho menos de explicar. Se tiene la idea falsa de que al convertirnos a Cristo todos los problemas van a desaparecer. Y parece que en algunos casos es todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando enfrentamos nuestros dolores y sufrimientos? ¿Qué debemos hacer? Pues vamos entonces a la palabra de Dios y vámonos a lo que Pablo le dice en su segunda carta a los hermanos en Corinto, capítulo 7, el versículo 10, con el que empezamos la meditación de esta mañana. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, por la tristeza del mundo produce muerte. Cuando enfrentemos dolor y sufrimiento, hermanos, tenemos dos opciones. Solo tenemos dos opciones. Podemos dejar nuestro dolor como una maldición envenenadora y culpar a Dios. O podemos aceptar nuestro dolor para bien, pidiéndole ayuda a Dios. Mayo 25. Fue un día dolorosamente difícil para mí. En esos momentos abracé mis dolores y pedí a Dios que transformara esos dolores de angustia y agonía en una copa de bendición medicinal. Cuando le dije a Dios que me sentía en un estado de agonía, sentí como Dios, a través del Santo Espíritu, me estaba diciendo: todavía te usaré y no te quitaré tu ayudador. Cuando le dije que sentía mucha soledad, sentí como Dios me estaba diciendo: siempre estoy contigo. Cuando le hablé sobre mi tristeza y angustia, agonía, sentí como Dios me estaba diciendo: bienaventurado
los que lloran, porque serán consolados, y mucho más. Dios usó mis dolores, mis angustias, mi agonía, para que pueda confiar y depender y buscarlo más y creer en mi fe en Él. ¿Qué estás haciendo con tu dolor hoy? ¿Qué estás haciendo con tu dolor? ¿Lo has dejado como veneno? ¿O le has pedido a Dios que lo transforme en una vida que produzca vida? ¿Qué estás haciendo con tu dolor? ¿Lo has dejado como veneno? ¿O le has pedido a Dios que lo transforme en una bebida que produzca vida? Jesús dijo enfáticamente a sus discípulos, y por consiguiente nos dice a nosotros también: en el mundo tendremos aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y el salmista, los que escriben el Salmo 42, que son los hijos de Coré, en el Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Cuál es la respuesta? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo creo que ustedes sí saben qué es pasar una agonía en una sala de espera cuando nadie le da una respuesta. Y sabe que un ser querido está en las manos de unos hermanos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones y llena todos los vacíos que hay en tú. Señor, los sufrimientos que usted permite a nosotros son herramientas para hacernos mejores. Señor, que podamos entender y comprender que los sufrimientos son porque usted nos ama, no porque no nos ama, sino porque usted nos ama y quiere que seamos mejores. Y si estamos fallando en algo, que acrecentemos nuestra fe. Señor, permite que hoy tu iglesia comprenda que esta serie de dolores, enfermedades y tribulaciones que estamos siendo aflagelados, los podamos usar como respuesta de que usted nos ama y que seamos mejores. Gracias te damos, Señor, porque has respondido a nuestras oraciones y estamos aquí juntos y en armonía como familia, alabándote y engrandeciendo tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dolor como copa de veneno o copa de medicina ha sido expuesto en esta mañana. Esperamos que este tema pues usted lo pueda aplicar en su vida y recuerde que el dolor no siempre nos llevará a no querer comprender a Dios. Dios usa el dolor, lo usó con su Hijo Jesucristo y ahora también con su iglesia. Que sea el dolor pues y el Señor sea poniendo la medicina en todo lo que nos aflige, o todo lo que nos desespere, o todo lo que nos angustia. El Señor sea nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hoy podamos cantar el himno número 154, que lleva como título El que habita al abrigo de Dios.
amigo de Dios. Muy feliz ciertamente será, Dios dará con sus ángeles protección, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, pues reinando saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y le pedimos a nuestro querido hermano Samuel Villavicencio que nos dirija en oración de este día. No de pie, hermanos, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y meditar en ella. Señor, usted abrazó el dolor en la cruz, pudiendo haberlo desechado. Y ese dolor trajo como consecuencia la salvación de cada una de nuestras vidas. Señor, el dolor no es más allá de lo que nosotros como tus hijos podamos resistir. Sí lo podemos resistir, pero la única fortaleza para poderlo resistir es usted, Señor. Asido de su mano siempre va a estar al lado de nosotros en los momentos más críticos en los cuales tus hijos nos podamos encontrar. Siempre tenemos, esa es la esperanza de cada uno de nosotros como sus hijos. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.